La política monetaria ya como un análisis de aplicación en cuanto a las perspectivas que tiene, eh, sobre todo los bancos centrales de los países que son los que llevan ellos, en realidad, y aplican ellos la política económica y sobre todo la política monetaria de un país, aunque lo hacen bajo el marco de los gobiernos. Vamos a ver algunas consideraciones generales a modo de resumen e introducción de toda la parte teórica que hemos visto. Y no nos olvidemos que en realidad uno de los principales problemas de los cuales se ocupa la política monetaria de un país es precisamente la inflación, y todas las teorías y todas las estrategias y políticas normalmente están orientadas a manejar variables que tienen que ver con la inflación, ¿no? De hecho, todas las políticas y todos los países aspiran a tener una política monetaria que mantenga una inflación estable y que sea baja y, entre comillas, controlable, aunque eso no se da, pero en la práctica, pero bueno, eso es lo que se trata de hablar, o por lo menos de una inflación predecible, de manera que se pueda eh, eh, tomar medidas oportunas. De hecho, está claro que la inflación tiene efecto sobre el desarrollo o crecimiento de una economía y sobre la capacidad que esta economía tiene para generar empleo. Entonces, de ahí es que nace la enorme preocupación de eh, tener un criterio, una base no solo teórica, sino un cuerpo de instrumentos y medidas que permitan controlar y más o menos mantener estable la inflación. De hecho, la mayor parte de las medidas que se toman en cuanto a políticas monetarias están regularmente orientadas a controlar los efectos en el corto plazo, y normalmente están relacionadas o bien con la masa monetaria, la oferta monetaria, o bien con el manejo de tasas de interés, de manera que ya sea de manera aislada o combinada, se pueda impulsar la demanda, y de hecho si se impulsa la demanda, también aumentar el producto de una economía, y entendiendo que cualquier modificación de la demanda y el producto, y que cualquier modificación en la tasa de interés o la oferta monetaria sí o sí va a crear siempre inflación, a menos que la población y las necesidades crezcan exactamente al mismo ritmo, sino de otra manera no va a ser posible, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la política monetaria normalmente toma una serie de medidas de corto plazo para manejar cualquiera de estas variables, controlar estas variables y evitar que la inflación sea alta. De hecho, existe evidencia empírica que cuando la inflación se descontrola, o no es posible controlarla en el corto plazo, en el largo plazo va a tener sí o sí efectos muy negativos sobre el crecimiento de la economía, sobre el nivel de producto de la economía, y de hecho va a generar serios problemas en cuanto al empleo, de la capacidad de empleo de una economía, y es que ahí se generan pues grandes temas de desempleo. Cuando hablamos de inflaciones altas, regularmente se ponen parámetros por encima de los dos dígitos, de 10%, y de hecho ya el que una economía tenga durante mucho tiempo inflaciones por encima del 10% ya es una economía que está en serios problemas, ¿no? El caso en Sudamérica, que nosotros podemos ver, el caso de Venezuela, que es una tragedia, un país que era multimillonario y es uno de los países más pobres de América, y está entre los
20 países más pobres del mundo. Y el camino de Argentina es otro gran problema, por si acaso, para Sudamérica. Pese a que están queriendo hacer algunas maniobras similares a las que se hicieron en Bolivia, actualmente la Argentina está con un proceso inflacionario muy complicado que están queriendo compensar con devaluaciones de la moneda, pero la economía argentina está cayendo y se está desacelerando muy rápido, más aún ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, todavía la Argentina no ha alcanzado niveles alarmantes de inflación, pero está un pasito, ¿no? Y podemos tener en la Argentina un proceso muy similar al que ha vivido Venezuela y que termine siendo una economía muy débil, ¿no? Pero bueno, en general, fíjense, los parámetros en los cuales se mueve la política monetaria normalmente son esos. Los enfoques teóricos para resolver varían, de hecho, van cambiando según la posición del cuerpo teórico que se tome, pues ya sea con los clásicos, los keynesianos, los post-keynesianos o los monetaristas, pero los problemas son básicamente los mismos. Crear una inflación estable, promover demanda, promover el crecimiento del producto de la economía y de hecho eso va a generar mayor empleo en una economía y eso conocemos nosotros como mayor crecimiento y a largo plazo todos estos factores, si se hacen sostenibles, generan bienestar para una economía, ¿no? Entonces la política monetaria lo que pretende es eso, dar respuesta a estos problemas, pero desde el ámbito netamente financiero. De hecho, son varios los factores que se consideran para tomar en cuenta o para poder resolver los problemas inflacionarios de un país. Y estos factores y la forma en que son enfocados dependen mucho del tipo de economía que estamos hablando. Hay economías liberales, altamente liberales, que tienen una fuerte orientación al mercado y hay otras economías que son muy cerradas, más planificadas, donde las variables que se utilizan son básicamente las mismas, pero con pequeños matices diferentes, ¿no es cierto? En estas economías normalmente se utiliza el tema de la oferta monetaria, pero una oferta monetaria que en el caso de las economías planificadas están orientadas a aumentar el gasto público y en el caso de las economías liberales de mercado van a estar orientadas más bien a generar mayor ingreso en la población de manera que se genere riqueza, haya más ahorro, mayor inversión. De hecho, en las economías liberales, el instrumento que más se utiliza es la tasa de interés y en las economías planificadas el instrumento que más se utiliza es el gasto público a partir de ciertos factores, ¿no? En realidad, eh, no es muy fácil determinar ya desde el punto de vista estrictamente teórico que una economía sea totalmente cerrada en la aplicación de una teoría, sino más bien tenemos que ver desde el punto de vista de si el mercado de esa economía es más liberal o es más controlado. Y en realidad, como vamos a ver un poquito más adelante, las variables que se utilizan van a buscar siempre lo mismo. Inflación baja, mayor producto, mayor crecimiento de la economía, generación de empleo. Básicamente eso es lo que se busca, ¿no? Pero los factores que se usan son diferentes. De hecho, en toda política económica, en toda política monetaria, como en todo el mundo económico, hay ciertos factores que se deben tomar en cuenta y que las economías deben tomar en cuenta. Entonces, en este análisis que vamos a ver ya de la aplicación práctica de las teorías desde un punto de vista conceptual, básicamente hay cuatro factores que deben ser considerados
para la toma de una política económica y para la toma de una política monetaria, que estos factores se los debe analizar de manera conjunta porque el análisis aporta a entender mejor todo lo que puede pasar y cómo se puede trabajar en una economía. Y de hecho, para nosotros que vamos a trabajar más en el ámbito microeconómico que en el ámbito macroeconómico, nos va a permitir entender mejor cuáles son los posibles comportamientos que va a tener el mercado para que nosotros tomemos mejores decisiones en relación a las empresas que estemos dirigiendo, ¿no? ¿Cuáles son estos cuatro factores que deben ser considerados como los más relevantes previos a la toma de una decisión de política económica y de una política monetaria? Por un lado está la incertidumbre y el riesgo, por el otro lado está el dinero y la incidencia que va a tener el dinero sobre el nivel de precios, por el otro lado está cuáles van a ser los efectos de las decisiones que tomemos sobre los diferentes actores de la economía, en otras palabras, cuáles van a ser los costos de una inflación, ya sea controlada o no, y finalmente debemos entender cómo son los mecanismos de transmisión, es decir, cómo las decisiones que tomemos van a llegar a la sociedad y a la economía en general y cuáles son esos mecanismos que van a permitir que estas decisiones influyan más o menos sobre los niveles de inflación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver cada uno de estos aspectos, no, eh, ya no desde un punto de vista estrictamente teórico, aunque sí hay interpretaciones según el punto de la teoría y de las variables que analicemos, sí va a haber alguna posición más que divergente complementaria, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente se fusiona. Y de hecho va a permitir que nosotros generemos un criterio más práctico de la parte teórica que hemos visto hasta ahora. Vamos viendo qué es el factor de incertidumbre y riesgo sobre el que todo diseñador de políticas económicas y políticas monetarias va a tener que trabajar. De hecho, si ustedes recuerdan, el año pasado yo les decía que uno de los factores con los que tenemos que acostumbrarnos a vivir en cualquier economía es por un lado en la incertidumbre y por el otro lado saber administrar y gestionar adecuadamente los riesgos. Estos dos términos van muy conectados, pero aquí vamos a hacer una diferenciación un poquito más fuerte en lo que significa cada uno de los alcances de ambos. Por un lado, la incertidumbre lo que hace es básicamente hacer referencia a una situación que se va a dar en el futuro sobre el cual no tenemos la certeza total de lo que vaya a pasar. Y esto se genera sobre todo porque no tenemos la suficiente información para interpretar este evento en el futuro. Ahora, ¿qué información es la que manejamos? Nosotros no podemos tener información y datos sobre lo que no ha ocurrido todavía, sino tenemos información del pasado. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos los datos del pasado para poder interpretar y anticiparnos al futuro. Pero cuando estos datos del pasado no son lo suficientemente perfectos y adecuados para permitirnos interpretar lo que va a ocurrir, entonces vamos a estar en incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿qué es el riesgo? En realidad el riesgo se refiere a la distribución de las probabilidades de ocurrencia de un evento futuro. Es evidente que siempre vamos a trabajar con incertidumbre y es evidente que la mayor parte del tiempo los datos que tengamos del pasado no necesariamente van a reflejar exactamente un comportamiento en el futuro. Pero sí esos datos nosotros podemos a través de una serie de cálculos y análisis estadísticos sobre todo,
organizarlos, ordenarlos, normalizarlos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí podemos proyectar lo que pueda ocurrir hacia el futuro. Ahora, de hecho, no va a ser como ninguna ocurrencia del pasado, es una línea recta, siempre hay frecuencias, ¿no es cierto? El riesgo, ¿qué es lo que hace? Es no solo mostrarnos una línea recta, no es solo mostrarnos una única probabilidad de ocurrencia, sino un rango de probabilidad de ocurrencia. Y esto, si ustedes recuerdan, lo hemos visto en la curva normalizada, que nos permite a nosotros no solo tener un comportamiento lineal en un punto específico, sino un comportamiento probable, o sea, un margen de comportamiento de posibles ocurrencias. Sin embargo, sabemos que pese a todos los análisis que hagamos, siempre va a haber un margen que no va a poder ser explicado. Y de hecho, Greenspan, cuando hace su análisis de lo que es la incertidumbre y el riesgo, pues entiende de esa manera eh, la diferenciación entre estos, ¿no? De hecho, él plantea que la teoría y la administración de riesgos de alguna manera va a poder minimizar la incertidumbre, pero no la va a anular totalmente. O sea, siempre va a haber una parte que no vamos a poder controlar. Y esto, de hecho, en la administración y gestión de la inflación para el diseño de política monetaria y económica es una realidad. Podemos prevenir, podemos tomar paliativos, pero lo que nunca vamos a poder es controlar totalmente la inflación, porque además no se olviden que los actores que generan la inflación pues son actores diversos dentro de una sociedad que tiene comportamientos tanto objetivos como subjetivos, ¿no es cierto? Ya habrá decisiones que las tomarán totalmente racionalmente, pero otras las tomarán simplemente basados en expectativas y eso genera desajustes. Entonces, si bien la administración y la gestión del riesgo nos es muy útil para el diseño de políticas monetarias y políticas económicas, tenemos que estar conscientes también que lo único que hacemos es reducir la incertidumbre, pero no la anulamos, porque siempre va a haber un comportamiento que no va a ser predecible y no vamos a poder controlar. En términos ya de la gestión y administración del riesgo inflacionario y de la incertidumbre ligada a la inflación, pues en la teoría básicamente se tienen cuatro fuentes de incertidumbre. Vamos a ver algunas de ellas que son las más importantes. Por un lado está las acciones que pueda tomar el Banco Central, perdón, son dos fuentes de incertidumbre, las acciones del Banco Central, que de hecho, si bien el Banco Central es el que genera las políticas económicas y monetarias, no siempre, no siempre las decisiones que tome el Banco Central van a expresar la realidad. Y puede ser, además, que los canales de comunicación de las medidas que esté tomando el Banco Central no siempre sean bien entendidas por todos los agentes que participan en una economía. Y de hecho eso va a generar distorsiones en cuanto a la percepción de las acciones del Banco Central. Entonces, fíjense que si bien el Banco Central es una entidad que es la entidad de un país que tiene como misión y función, en todo caso, más que como misión, como función, la generación de política monetaria y económica, si es que el comportamiento y las acciones de este Banco Central no son lo suficientemente transparentes, no son lo suficientemente oportunas y no llegan con pertinencia a los agentes económicos, de hecho, van a aumentar la incertidumbre, o sea, van a permitir controlar el riesgo, las posibles modificaciones
en la inflación, pero el margen de incertidumbre se va a hacer más alto precisamente por no haber actuado oportunamente. Y por el otro lado están ligado a esto también las acciones de los agentes económicos. De hecho, aunque hubiera una buena comunicación del Banco Central, no se olviden que hay ciertas expectativas que tienen los diferentes agentes económicos, empresas, unidades familiares, el sistema bancario, etcétera, que no necesariamente, por más que hayan recibido una comunicación oportuna y pertinente, van a interpretar exactamente ese comportamiento que quiere expresar la política monetaria a través del Banco Central. Pues hay una parte subjetiva que va a generar una serie de expectativas diferentes. Y estas expectativas diferentes puede hacer que los agentes económicos se comporten de una manera diferente a la previsible o la que está buscando la política monetaria y de hecho va a generar variaciones en la economía que pueden generar aumentos de inflación o por lo menos van a haber una amplitud de la brecha de incertidumbre donde no va a ser previsible el comportamiento de estos agentes económicos y de hecho puede ser que las políticas que se tomen, perdón, tengan un efecto diferente al que se esté buscando, ¿no? Es muy importante entender que cuando estamos hablando de la incertidumbre en relación a la política monetaria, básicamente se va a referir a el comportamiento de tres aspectos. Por uno, la estructura de la economía, cómo está organizada, cuáles son los agentes principales, los flujos. Por el otro lado, los parámetros que hacen la interpretación de esta y los parámetros que hacen la relación de esta. Y finalmente, el valor que se dé a cada variable de parte de cada uno de los agentes económicos. De hecho, toda política monetaria va a afectar a una de las tres o a las tres en su conjunto. Entonces, puede generar modificaciones profundas en las relaciones de la estructura de la economía, es decir, generar que ya no exista el mismo flujo de ahorro hacia el sistema financiero y del sistema financiero hacia las empresas convertida en inversión, o que la distribución de los productos cambie drásticamente y se mueva a diferentes mercados. Por otro lado, puede generar también modificaciones en cuanto al volumen mismo de las transacciones o de los parámetros de relación que se esté dando entre los diferentes agentes económicos. Puede ser que al reducir una tasa de interés intentando facilitar el flujo de ahorro hacia la inversión a costos menores, termine no generando ese comportamiento, sino que termine generando una desestimulación del ahorro y de hecho en vez de aumentar la inversión, reduzca la inversión, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de los parámetros de relación. O que de hecho las percepciones que se den a ciertas variables o factores de parte de los agentes, y no se olviden que las percepciones son subjetivas y las expectativas son subjetivas, pues generen comportamientos diferentes a los previsibles y en vez de que por decir se motive al aumentar el ingreso de las unidades familiares, en vez de que se motive el consumo, se podría estar generando un aumento, por decir, del ahorro, o se esté generando por la incertidumbre del mercado un aumento de la liquidez estática en las unidades familiares que no van ni al consumo ni al ahorro y simplemente están guardadas precisamente por esa incertidumbre. Entonces, fíjense, de cualquier manera, la política monetaria va a afectar a cualquiera de estos factores y cuando se diseña una política monetaria, se tiene que pensar en estas expectativas, no solo en las variables medibles, sino también aquellas subjetivas que pueden cambiar. De hecho, en la medida que
una economía esté menos comunicada, o sea, en términos de que el Banco Central y el Estado no interactúe muy directamente con los agentes económicos, va a generar que estos desfases sean mucho mayores eh, y exista mayor incertidumbre que en aquellas economías donde la gente está mejor informada, ¿no? Entonces, también al desarrollar una política monetaria, si lo que queremos es reducir la incertidumbre, debemos tomar en cuenta estos aspectos. De hecho, ¿cuáles son los tres elementos que nos permiten a nosotros trabajar para la formulación de política monetaria, tomando como contexto todos estos factores que venimos hablando? Tres elementos que son muy importantes. Los efectos de las acciones de la política sobre los agregados macroeconómicos y las expectativas. Es muy importante que se preste atención a esto. Dos, el estado de la economía, o sea, ver cómo está. No podemos, un gran error que se ha venido haciendo durante muchos años, y eso ha generado muchas críticas, sobre todo a ciertas instituciones de la cooperación internacional, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. A veces se diseñan soluciones teóricas y se las quiere aplicar en cualquier país, en cualquier región, sin entender que cada economía es un mundo diferente respecto a la otra, que no necesariamente la economía va a tener el mismo comportamiento que ha tenido en otras. Es posible que una medida que ha sido exitosa en Colombia no sea exitosa en Bolivia. ¿Por qué? Porque el estado de la economía en Bolivia es diferente. La capacidad de generar información, de comunicar, de interactuar de los actores económicos es diferente. Por tanto, en vez de aplicar un modelo a rajatabla, va a ser necesario que primero se haga un diagnóstico de la situación de relación, incluso las situaciones de poder de los agentes económicos, de poder interno, de negociación y de comunicación, antes de hacer la aplicación de la política monetaria. Y finalmente, el otro aspecto que se debe tomar muy en cuenta es la estructura de la misma política monetaria, si es o no es congruente con el diseño de crecimiento y desarrollo de un país. Aquí sí entra aspectos relevantes en cuanto hacia al marco conceptual, al marco teórico y el paradigma que se esté aplicando. En una economía, para que se entienda esto, en una economía que es, les digo, muy fuerte en cuanto a planificación, que es una economía controlada, donde el gobierno tiene mucha relevancia y controla prácticamente todos los mercados, querer meter políticas liberales no van a funcionar. O a la inversa, en un país donde los diferentes agentes económicos están acostumbrados a trabajar y a moverse en libertad de mercado, querer introducir políticas monetarias para economías planificadas, para economías controladas, tampoco va a tener un buen efecto. Es más, puede tener efectos contraproducentes a los que se está buscando. Entonces, estos aspectos, junto a todo el análisis que hemos visto, deben ser tomados muy en cuenta en relación a que una política monetaria debe ser de gestión de riesgo, pero reduciendo la incertidumbre. Y lo que se debe buscar es que cualquier política que se tome, cualquier acción que se tome, minimice o reduzca lo más posible la incertidumbre y aumente más los efectos de la gestión de riesgo. Lo mismo, por si acaso, se aplica a nivel microeconómico en las empresas. Toda acción que se vaya a tomar tiene que estar adecuada, primero, al contexto donde se está moviendo la empresa, segundo, a la estructura misma de la empresa y tercero, a la cultura organizacional de la empresa.
Muchas medidas que aparentemente son interesantes en empresas de otros países o en otras empresas diferentes en nuestro país, cuando quieren ser aplicadas en ciertas empresas, no encuentran el mismo efecto o simplemente no tienen ningún efecto, o lo que es peor, terminan generando un conflicto interno, descabezando las gerencias o generando conflictos internos y demás. ¿Por qué? Porque la política institucional no ha tomado en cuenta estos factores. Fíjense que lo que funciona a nivel de empresa en chiquitito también funciona bajo los mismos criterios a nivel macroeconómico. Ya, relaciones, estructura, situación de la economía y algo muy importante que a veces nos olvidamos, la cultura organizacional o lo que nosotros también llamamos la validez de información, la capacidad de información e interacción que hay en un país, ¿no? Sobre todo la relación y comunicación e intercomunicación entre los agentes económicos. ¿Qué estrategias normalmente vamos a tomar contra la incertidumbre? O sea, no se olviden que lo que buscamos es tener los efectos más positivos de control de riesgo, de control de inflación, promover crecimiento, pero sabemos que hay un factor que no vamos a poder controlar, al cual llamamos incertidumbre, que tenemos que reducir. ¿Qué podemos hacer para que nuestra política económica, nuestra política monetaria, pues esté orientada a controlar la incertidumbre? Por un lado, hay estrategias de balance de riesgos, ¿no? De hecho, Bolivia es un país muy sui generis, donde los hechos sociopolíticos pueden, no solo pueden, de hecho, varias veces han modulado, han distorsionado, incluso han eliminado totalmente políticas monetarias. Fíjense, hace aproximadamente 9 o 10 años había un gran déficit fiscal, se estaba empezando a generar el déficit fiscal y se tomó una decisión que desde mi punto de vista estrictamente económico era acertada, eliminar gran parte de la subvención a los combustibles, ¿no? No se iba a eliminar en un 100% la subvención a los combustibles, pero sí iba a eliminar en casi un 80% la subvención a los combustibles, que es uno de los principales factores que genera déficit en Bolivia, pese a que en esa época todavía había un buen precio en el mercado internacional de los hidrocarburos. Eh, ¿Qué pasó? Esto se dictó más o menos entre el 25 y 26 de diciembre, y el 27 de diciembre inició pero una movilización total de los transportistas, sobre todo porque ellos eran los que tenían que pagar más por el combustible. Subieron precios, hicieron bloqueos. Por el otro lado, los importadores, no los importadores legales, sino los contrabandistas, igual iniciaron toda una revuelta social, indicando que se les iba a quitar el trabajo, que los costos iban a ser más altos, no sé qué, ta. Y el 31 de diciembre se revirtió la política, ¿no? Y el 1 de enero del año siguiente salió otra política en la que simplemente se paga o sirve para descargo o crédito fiscal solo el 70% de la factura que se paga, como una medida paliativa para evitar la subvención en términos nominales, pero que tenía un efecto sobre el precio real, el costo real en todo caso que se pagaba por los hidrocarburos. Bueno, sucede que cuando uno hace una política monetaria tiene que tomar en cuenta pues estos hechos políticos, sobre todo en países donde no tenemos una cultura diremos, de comunicación fluida y de interpretar los efectos que puede tener una política o una aplicación de política sobre la economía.
Ese es un hecho que debe ser tomado, ¿no? El balance de riesgo. Hay otras estrategias que tienen que ver con las estrategias máximas o mínimas que se toman, que tiene que ver cuando, sobre todo, estamos en situaciones de alta incertidumbre o de alta fluctuación de la economía y de la inflación, donde no es posible parametrizar o normalizar el comportamiento, ¿no? No se olviden que cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, si bien sabemos que hay fluctuaciones, estas fluctuaciones responden más o menos a ciertos parámetros, por eso es que podemos parametrizar y normalizar y ver más o menos rangos de variación no muy altos. Pero ¿qué pasa si esto es caótico, si es desordenado? En estos casos es un poco difícil que se pueda diseñar una política monetaria de previsión. Lo único que hay que hacer es tomar estrategias que cuando se esté acercando a un máximo, ver qué reacción podemos tomar, qué medidas tomar para paliar que ese máximo resulte en un proceso de inflación descontrolada o un proceso de desempleo o un proceso de una recesión por una caída fuerte de la producción, ¿no? O cuando está llegando a un mínimo, ¿qué podemos hacer para estimular un aumento, aunque parezca gracioso, pero en inflación no siempre es negativa, ya les decía, a veces la inflación estimula la demanda, estimula un poco el nivel de precios hacia una percepción de aumento de ganancia, lo que estimularía un aumento de la producción. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Pero cuando estamos haciendo estas fluctuaciones, es un poco actuar en función al caos más reactivamente que proactivamente. Y de hecho hay otros escenarios donde es necesario tomar medidas drásticas, digamos, estrictas, que tienen que ver con estrategias de robustez, donde hay que tomar les digo, medidas muy bien pensadas que no solo tengan efecto en el corto plazo, sino busquen un efecto en el largo plazo y que estas medidas sean progresivas, es decir, no necesariamente con una medida en una primera gestión se busque paliar un efecto inflacionario de largo inmediato, digamos, de cuantía, sino que sea una medida que permita sentar una base para que sobre esa se genere otra, de manera que se termine controlando. Esta es como una serie de medidas escalonadas que al final, si bien al inicio pueden generarse procesos inflacionarios altos, desestimulación de la economía, pero en el largo plazo, como son medidas sucesivas, van a permitir controlar la inflación y van a permitir estimular el crecimiento, ¿no? Entonces, cualquiera de estas estrategias se las debe tomar en función previo del análisis que veíamos antes, o sea, qué tipo de economía tenemos, cuál es la situación de esa economía, cuáles son las relaciones de poder, las estructuras que están en esa economía, y en función a eso hay que ir viendo cuáles de estas estrategias podemos tomar. Es más, no quiere decir que una estrategia sea única por el largo plazo, ¿no? En una gestión puede ser que sea necesario tomar una estrategia de balance de riesgos, en otra una de robustez, en otra estrategias de máximos y mínimos, etcétera, ¿no? Ahí viene mucho la habilidad de quienes diseñen las políticas para ir interpretando las situaciones del mercado para ver qué estrategias van a ir tomando en función a estas situaciones que vayan presentando.